Bendiciones, mi amada y estimada y apreciada audiencia, que una vez más sintoniza a su pastor y doctor Nicanor González en su presentación de apologética del Evangelio de Jesucristo, usando nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Está en inglés la incorporación, el Buen Samaritano, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y la palabra monasterio se puso para poder calificar dentro del registro de la incorporación aquí en Nueva York. Es solamente algo técnico usar la palabra monasterio, porque The Good Samaritan está en el mundo entero, el Buen Samaritano. Hay tantas iglesias que tienen ese nombre, programas que tienen ese nombre. Entonces hay que añadir otra palabra para que pudo ser aceptada como la incorporación que va a dirigir estas programaciones y nuestro ministerio en este tiempo que estamos viviendo. Pero nos alegramos que usted esté en sintonía con esta programación. Queremos decirle que estamos en YouTube. Se busca Reverendo Dr. Nicanor González YouTube, el canal de YouTube. Tenemos un canal para que usted se inscriba. Y así, cuando usted no me pueda ver en Facebook en diferentes horas que yo salgo en la semana, usted pueda buscar los programas que ya están grabados. Y lo puede poner hasta en la televisión, en su sala, para que invite a alguien y así le ministre acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Aquí no estamos diciendo yo opino, yo creo, yo pienso. Es así, aquí decimos la Biblia dice. Y si la Biblia no dice, no se dice y no se informa. Porque queremos ser fiel al texto bíblico y que el texto bíblico del Evangelio tiene tanto material, tanto que hablar, que dudaríamos toda una vida hablando del Evangelio de Jesucristo. Y en estos días comenzamos a hablar de este libro, Conócete a ti mismo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Estamos hablando de esto. Y precisamente estamos usando el Evangelio, porque el Evangelio está lleno de que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos antes de conocer al prójimo y conocer al vecino y a la vecina y al amigo y a la amiga. El Evangelio nos enseña a nosotros que tenemos que guardarnos, que cuidarnos, que conocernos. Y por eso yo escribí este libro años atrás, en el 2013. En el 2013 escribí este libro. Que siempre me interesó los grandes filósofos de Grecia para el año 380 a.C., que una de las encuestas de ellos era el conocimiento de sí mismo. Eso era lo interesante de estos grandes filósofos, Tales, Platón, Sócrates, Aristóteles, Zenón, que ellos decidieron centrarse en ellos como seres humanos, como personas, para poder ayudar a la humanidad con un esquema filosófico de poder uno con uno conocerse a uno mismo. Y en eso yo he estado por muchos años. Ya hemos escrito 11 libros y hay otro que está en la computadora que tengo que organizarlo para mandarlo a Amazon para también publicarlo. Así que tenemos una biblioteca de libros para ayudar a nuestros hermanos y hermanas a través de esta
de este escrito y estas programaciones en el mundo entero, que no es un grupo en especial, porque lo estamos ahora traduciendo en inglés para alcanzar a toda esa playa de hombres y mujeres que hablan el idioma inglés, que no entienden español, pues para que oigan a un hispano hablando acerca de teología, porque anteriormente el escrito que nosotros recibíamos como pueblo pentecostal venía de la casa bautista, de los metodistas y la iglesia histórica, que no había mucho carismático escribiendo. Y si escribían eran simplemente testimonios, biografía de obra magnífica que Dios hace y sigue haciendo a través de hombres y mujeres que Dios ha levantado en este mover del espíritu en la vida de la iglesia carismática. Pero precisamente yo me he encargado de escribir, por ejemplo, hacia una teología de acción y reflexión pentecostal, un atento de nosotros hablar de la teología carismática, que es una teología sobrenatural, porque hay una intervención divina del Espíritu Santo que se nos prometió a nosotros en Juan 14, 15 al 17, el Paracleto, el Consolador, y que a la misma vez Cristo antes de irse en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y por todo el mundo, y así poder cumplir la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, de ir y hacer discípulos, y que nosotros pertenecemos al Concilio General de las Asambleas de Dios y al Distrito Hispano del Este, y que tenemos esta verdad establecida. Nadie se le reconoce con credenciales si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y este ministerio es el que más ha crecido en el mundo entero como movimiento pentecostal, y nadie puede decir lo contrario. Asamblea de Dios, hay muchos movimientos, pero sin embargo la Asamblea de Dios ha mantenido sus 16 verdades de reglas fundamentales en su constitución que vienen de la Biblia, y una de ellas es que cada ministro y cada pastor y cada obrero necesita el bautismo de poder con la señal inicial de hablar en otras lenguas, como sucedió en Hechos capítulo 2. Sucedió en Hechos capítulo 10, cuando Dios bautizó a Cornelio y su familia, y Pedro y los discípulos lo oyeron hablando en otras lenguas. Así que está eso en el movimiento carismático, y que la Asamblea de Dios ha utilizado eso ya por más de 110 años, y que otras denominaciones y otros movimientos y otros concilios también tienen la misma posición. Bautismo, la investidura de poder antes de lanzarse a ser misionero, a ser evangelista, a ser maestro, a ser pastor. Se necesita esa llenura, esa investidura de poder. Okay. Cuando comencé a hablar de conocernos a nosotros mismos, antes de seguir conociendo a las demás personas, mirando el Evangelio, aquí hay una parábola del fariseo y el publicano, y eso la dijo Jesús. Eso no lo dijo Pedro ni Lucas, eso lo dijo Jesús, el fundador de la iglesia de Jesucristo a través del mundo y las edades. Lucas 18, 9 en adelante, Cristo refiere esta parábola para darnos una enseñanza. La parábola eran enseñanzas terrenales para hablar de una verdad espiritual. Y se usaban la naturaleza, se usaban diferentes cosas para ilustrar una verdad espiritual. La diferencia era cuando una parábola como el hombre rico y Lázaro, ya eso era una parábola histórica, porque cuando la parábola tenía nombre, ya eso fue algo que Cristo supo que sucedió y Él la está contando.
y se está mencionando un nombre. Así que cuando la parábola tiene nombre, aprendan de su maestro, ¿no? Estoy aquí en capacidad de maestro. Cuando la parábola menciona un nombre, ya es una historia. ¿Ve? Pero cuando la parábola dice un sembrador salió a sembrar, ya es una parábola, ilustrando algo terrenal para enfatizar una verdad espiritual. Y Cristo hablaba así, y eso está profetizado en Isaías, que él iba a hablar en parábolas, especialmente a los ciegos, religiosos que no querían aceptar la verdad del Evangelio, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley y los supuestos profetas que había en ese tiempo, y los fariseos. Cristo entonces le hablaba en parábolas y ellos entendían. Entonces cuando entendían querían matar a Jesús. Pero en Mateo 13 dice que Cristo se sentaba con sus 12 discípulos y le explicaba las parábolas. Porque Cristo daba la luz y el conocimiento de la enseñanza a aquellos que tenían sed y querían aprender. Lo altivo para ningún lado. A uno que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Así que cuando comienza el verso 9, hay un propósito. Yo voy a decir esta parábola, Jesús, diciendo, voy a decir esta parábola porque algunos se están considerando que son justos y están menospreciando a los otros que supuestamente no son justos como ellos o como ellos. Entonces él refiere a la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. 2. Uno era fariseo. ¿Qué es un fariseo? El fariseo era el que cumplía supuestamente con toda la ley. Y aparte de los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ellos cumplían supuestamente con las 613 mandamientos que le pusieron encima a los 10 mandamientos cuando Cristo vino, que eso teológicamente le llamaban la ley oral, y que supuestamente los fariseos cumplían con todo eso. Y el otro era un publicano, una persona que era religioso, pero no era sacerdote, no era intérprete de la ley, no era maestro, era un laico. Y le decían publicano porque no tenía toda la capacidad y el entendimiento del fariseo. El fariseo, dice el verso 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ese es Jesús hablando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo usted se va a acercar a Dios y ya usted está juzgando a su prójimo? Una. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones. ¿Cómo él sabe eso? Injusto. ¿Cómo él sabe eso? Adúltero. ¿Cómo él sabe eso? Ni aun como este publicano ahí. Ahí está. Ok. Cristo está hablando de la parábola. Él no la está interpretando. Está diciendo lo que decía el fariseo en la oración en el templo. Y después comienza a mencionar las obras. Ayuno 2 veces a la semana y era verdad. Doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, cuando se está refiriendo a esta parábola, se está hablando de una persona que supuestamente es justo y otro que supuestamente no es justo. Y aquí el fariseo se está considerando como el hombre justo, el publicano como el injusto. Y este hombre está refiriendo y haciendo juicio en su oración. Que es la oración que no llega al techo de una casa si usted ora de esa forma. No llega a la presencia de Dios.
Porque cada vez que usted menciona a su prójimo, si no es para bien, y para bienestar, y para bendecir a su prójimo, si usted juzga a su prójimo y lo condena en su oración, eso no llega a Dios. Eso usted perdió su tiempo, su ayuno, perdió todo. Entonces él refiere que él ayunaba 2 veces y daba todo su diezmo de todo lo que ganaba. Y después Jesús dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Wow. Bien. Imagínense si el fariseo estaba oyendo la oración del publicano y el publicano oyendo la oración del fariseo que hablaba de él. Y posiblemente si el fariseo le hubiera dado gracias a Dios porque él podía ayunar 2 veces en semana, él podía dar diezmo porque le entraba el dinero, él podía presentar su vida a Dios, dándole gracias a Dios por la provisión que Dios le daba a él, sin mencionar a los otros, y menos decirle que eran ladrones, injustos, adúlteros. Y ahí cuando menciona, y aún, ni aún como este publicano, ahí fracasó. Porque usted puede alegar delante del cielo situaciones que se van a presentar a su vida, que es normal, como le sucedió a Ezequías. ¿Recuerdan? Que el profeta Isaías recibió una noticia del cielo que le dijo, dile a Ezequías rey que prepare su casa, que ordene su casa, que se va. Isaías fue y se lo dijo. Y Ezequías no recibió esa noticia bien. Él no la aceptó. Y mientras el profeta bajaba por la casa del rey, Ezequías fue al templo y se puso en la pared, se puso a orar y a llorar y a clamar a Dios. Dios, yo te sirvo en toda mi juventud, yo he entregado toda mi vida a ti. Yo no quiero morirme en este momento. Por favor, ten misericordia de mí. Y mientras él oraba, Isaías, que iba bajando ya, yéndose de la casa del rey, el Señor intervino a Isaías, devuélvete, ve de nuevo donde el rey, y dile que yo le voy a aumentar 15 días más de años. Y después le dijo, toma esta hoja de higuera y pónsela en la llaga para que sane. Que bien interesante eso también. Que aparte del profeta ir a orar para que se prolongaran esos 15 años, Dios le dio una hoja de higuera para que la pusiera en la herida y la llaga que tenía el rey. ¿Ven? Así que la naturaleza Dios la usa como obra de sanidad para nuestros cuerpos, que es bien interesante también para nosotros entender de la forma que Dios hace las cosas. ¿Ven? Entonces, el fariseo se puso a comparar y a juzgar y a condenar a todo el mundo. Porque esa era la formalidad de los fariseos. Yo creía que era lo más santo, lo más puro, lo más ungido, lo más perfecto, lo que tenían a Dios amarrado, agarrado, para ellos. Que siempre ha sido esa mentalidad. Los judíos han tenido esa mentalidad todo el tiempo y por eso es que han pasado por tanta tribulación y la tribulación que falta, la apertura de Jacob, de Jeremías 37. Viene una apertura grande en la gran tribulación para el pueblo judío. Si ellos se creen que el holocausto de Adolfo Hitler para 1930 en adelante fue grande, lo que viene hoy en día es mayor todavía. Ok. Entonces, él llamó ladrones, llamó injusto, llamó adúltero a todas las demás personas
aún incluyó al publicano que no era como ese publicano. Entonces el verso 14 de Jesús digo, os digo que ese publicano que estaba golpeando su pecho, diciendo, sé propicio a mí, que soy un pecador. Jesús dijo, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ahí viene Jesús y establece este orden en el Evangelio. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que mucho tenemos que aprender nosotros, los pentecostales, de esto. Y por eso es que Dios me ha inquietado en este último tiempo de hablar del Evangelio, de hacer conexión con la palabra del Evangelio, porque estamos predicando en el Antiguo Testamento, estamos predicando de las epístolas y no estamos hablando de las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús son permanentes, son la verdad, que libertan a todos los seres humanos. Los líos y los problemas que Pablo resolvió en los Corintios son muy diferentes a la palabra de Jesús. Y Pablo tuvo muchas situaciones con toda esta iglesia que levantó, tratando estas mismas situaciones de los fariseos que estaban también dentro de la iglesia, porque la primera iglesia no fue gentil, fue judía. Y estos judíos tenían que proselitarse al cristianismo y dejar todo ese legalismo que lo estaba ahogando a cada uno de ellos. Entonces Jesús establece una verdad. La persona que se enaltece va a ser humillada y el que se humilla va a ser enaltecido. Y de esta parábola podemos hablar un buen rato, en buen tiempo, acerca de juzgar a los demás. Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma medida que te juzgas, tú serás medido. Quizá tú juzgas y al momento no te suceda nada. ¿Ve? Y quizá la persona que juzgue va a pagar un precio, va a perder cosas, situaciones ventrales, esas personas y su familia. Pero si el juicio es incorrecto, es indebido, es injusto, cuando tú des la vuelta en la esquina, la viga que hay en tu vida se va a dejar ver a las motas y la pajita que tenía la persona que tú juzgaste y condenaste. Entonces es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que me encanta mucho el proceso psicológico. Porque el proceso psicológico no juzga. Busca solución. Busca salida. Busca causa. Busca arreglo. Busca restauración, reparación. Busca reconciliación con la persona misma, con las personas que están envueltas en la situación, si esposo, esposa, hijo, hija o quien sea. Por eso me encantó estudiar psicología, que habla de la conducta humana, que siempre se va a dirigir a la persona primero, de conocerse a sí mismo, antes de involucrar a 20,000 personas que no tienen que ver con el trauma y la crisis que tiene la persona en su vida. Y por eso es que cuando escribimos este libro, Conócete a ti mismo, aquí nosotros estamos enseñando que todos nosotros tenemos una crisis existencial. Y que esa crisis existencial viene desde que nacemos del vientre de nuestras madres. Cuando el niño sale del vientre de su madre, ya tiene una crisis existencial. Y después esa crisis se va agudizando y aumentando mientras ese niño y esa niña va desarrollándose.
Y yo en mis libros hablo de la subcultura de trauma que recibe un niño y una niña en su desarrollo humano. Con papá, con mamá, con los hermanos, las hermanas, los tíos, los abuelos, los primos, los vecinos. Y usted puede mencionar a quien abusó de usted. Y que yo le llamo eso aborto, en el sentido de que esa niña y ese niño tienen que recibir afecto, amor, cariño, abrazo, besos, reconocimiento, apreciación de parte de las autoridades que comienzan a criar ese niño y esa niña. Esa es una. La otra es cuando papá y mamá no estaban preparados para criar y tener familia. Esa es otra. Cuando no estaban en las condiciones adecuadas, apropiadas de vida para que esa niña creciese en un hogar nuclear, ese niño creciese en un hogar nuclear donde está papá, mamá y los hijos. Esa es otra. Entonces, mientras hemos entrado en las edades del tiempo en este planeta, se ha multiplicado esto en 100%. Porque el divorcio es rampante en toda la humanidad y en todos los pueblos y en todas las naciones del mundo. Entonces, cuando hay divorcio, cuando hay separaciones, cuando hay alejanía y viene otro padrastro, otro madrastra a intervenir a la vida de ese niño, de esa niña, que todo eso es traumático. Entonces, todo eso crea enfermedades emocionales, físicas aún, que viene afectando la parte espiritual del ser de la persona. Y por eso es que cuando yo oigo a una persona hablar, actuar, yo estoy mirando un cuadro completo del genograma de ese hombre, de esa mujer. Porque todos tenemos un genograma de familia, de abuelo, de tatarabuelo. Y que uno tiene que ir hasta la tercera generación para ver si el trauma que tiene esa persona hoy en día lo tuvieron los tatarabuelos y lo transmitieron porque nadie se sentó a buscar ayuda para tratar la situación. Yo me siento muy feliz cuando veo mujeres y hombres que vienen a mi consultorio. Me dicen, doctor, yo quiero consultar con usted porque yo he visto esta línea de función en mi familia y yo veo como que me está sucediendo lo mismo que le ha sucedido a mi familia. Y yo quiero que usted me ayude a cómo pararle eso, para que yo no caiga en ese trance disfuncional que hubo con mi hermana, con mi hermano, con mi tío, con mi abuelo, con mi mamá, con mi papá. Fantástico. Y el proceso terapéutico, aparte de la vida espiritual, del Espíritu Santo, de la oración, de la palabra, el proceso terapéutico cumple lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Orad los unos por los otros y seréis sanados. ¿Ve? ¿Por qué usted cree que Cristo cuando vino a la tierra tomó 12 hombres para estar con él 3 años y medio? Porque el Hijo del Hombre. Ellos dormían en los montes, estaban siempre juntos. Esos 3 años y medio Cristo tuvo la cobertura y ellos tuvieron la cobertura de Cristo. Aún en el último momento del Getsemaní, Mateo 26, Cristo le dice a los 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, quedado aquí y orad conmigo, y ellos no pudieron orar. Cristo necesitaba como hijo de hombre la compañía de esos 3 amigos íntimos. No pudieron orar. La lucha, como dice el Salmo 22, fue tan grande que toda la fuerza del mal se acumuló en el Getsemaní para desanimar al Hijo del Hombre que fuera a la cruz del Calvario. Y ahí estaba Cristo luchando, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Gracias a Dios por esa voluntad y decisión de Jesús, que hoy en día nosotros tenemos la salvación. Pero ese Jesús, como Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido, de acuerdo a Lucas 19:10, Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, que todo el mundo se salve. Y que Él estableció a su iglesia como una agencia salvadora para toda la humanidad que no tiene salvación. Sin embargo, el mundo religioso se ha santificado tanto, se ha separado tanto, se ha llenado tanto, que en cierta forma han olvidado la misión de Jesús. La misión de Jesús no es de señalar, no es de acusar, no es de desenmascarar, sino de reconciliar, de reparar, de restaurar la relación de ese hombre y esa mujer con el Creador, con el Padre Celestial. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, al no conocernos nosotros mismos, nosotros estamos continuamente proyectando cosas sobre otras personas. Esa es una parte psicológica, ¿no? Así que están recibiendo una terapia grupal aquí en esta sesión conmigo. Hay personas que están tan traumatizadas de su desarrollo humano que hoy están esperando el momento para descargar ese trauma a alguien. Y muchas veces ese alguien tiene que ser una persona de poder. No una simple persona, una persona de poder. Y aparentemente ellos creen que hicieron algo y eso es lo que hace que lo hunde más. Lo hunde más con un sentido de culpa, que hicieron una operación equivocada con la persona equivocada. Por no reconocer un trauma, una situación que ellos y ella pasaron en su temprana edad y que no se han sanado de esa situación y hoy en día deciden destruir a quien le quiere ayudar, le quiere dar la mano. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros sacar tiempo de calidad para ver, primero, quién soy yo? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué yo hablo lo que hablo? ¿Por qué yo digo lo que digo? ¿Por qué yo tomo esta acción? ¿Cuál es mi motivación de tomar esta acción de esta forma? ¿Cuáles son mis intenciones y motivos ulteriores para yo hacer esto y decir esto de él, de ella? ¿Por qué yo tengo que virarme en contra de, especialmente de las personas que te han hecho bien? Usted ve el mal que hay en cada uno de nosotros, que es un mal que hay en nosotros. Y para eso yo escribí este libro, ¿no? Para que usted lo pueda comprar en Amazon. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Ordénelo, está en Amazon. Ponga Reverendo Dr. Nicanor González, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en inglés también. Mándelo a buscar. Porque aquí lo que yo presento es que el mal es una condición existencial que tiene cada ser humano, incluyéndome a mí. Todos nosotros tenemos un mal en nosotros. Entonces, mientras el Espíritu Santo está cambiando nuestro carácter, nuestro ser interior, y tenemos que darle esa oportunidad al Espíritu Santo, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, permitimos al Espíritu Santo que siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, pero que el Espíritu Santo nos esté iluminando a nosotros para conocer nuestra vulnerabilidad, debilidad y fortaleza. Y si en un momento dado podemos
tocar base con los traumas que afectaron nuestra niñez, mejor todavía. Mejor. Porque entonces podemos atacar a la causa que está creando estas reacciones en el presente, en mis relaciones con mi prójimo y la otra persona. Por eso escribimos este otro libro, este número 4, reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Después de ordenar estos libros, llamándome o escribiéndome a nicanor55@gmail.com. Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Hay personas que no son team players. Hay personas que no pueden lidiar con relaciones con otras personas porque siempre van a destruir las relaciones porque hay un desconocimiento de ellos mismos. Entonces, cuando las personas se desconocen a ellos mismos, todas las personas que se acercan a ellos, tarde o temprano pierden esa relación. Que de ellos va a salir el monstruo, va a salir el trauma, va a salir que va a confundir a la otra persona y la otra persona no va a querer estar contigo. Entonces, cuando eso ocurre en la vida de una persona, usted tiene que pararse en el camino, como dice Jeremías, parado en la senda antigua. Mira cuál es el camino para caminar. Pero nosotros seguimos echándole la culpa a todo el mundo. Como el hombre que salió por la mañana a guiar su carro en una vía de una sola vía, y él estaba en contra de todos los carros, y él decía, ¿qué le sucedió a toda esta gente que está mal? Él guiando en contra de la vía de one way, como decimos, y él decía que todos esos carros estaban mal, que él estaba bien. Así son las personas, que no quieren reconocer que están mal y piensan que todo el mundo está en contra de ellos. No, no es así. Entonces, conocerse a uno mismo es uno estar continuamente en una concientización de la gente del pasado, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, que me afectaron a mí. Y que continuamente en mi hombre adulto, en mi mujer adulto, yo puedo estar proyectando y transfiriendo todo lo que hicieron la otra persona a mi vida y desquitándome con personas que no tienen que ver con. Entonces, cuando uno comienza a conocerse a uno mismo, es cuando uno comienza a amarse a uno mismo. Entonces, cuando usted se ama a sí mismo, usted no se hace daño a usted y tampoco le va a hacer daño a su prójimo. Porque cuando usted le hace daño a su prójimo, es una falta de amor de usted hacia usted, no hacia el otro, que el otro no vive con usted. Es usted que vive con usted. ¿Ve? A veces que yo veo parejas que están discutiendo por fulano, por sutano. Y yo le digo, ustedes están perdiendo su tiempo en este proceso terapéutico. Ustedes vinieron a arreglar la diferencia que ustedes tienen como pareja. Y le están dando más énfasis a la tercera persona en la vida de ustedes. Cuando en realidad la persona importante aquí en esta oficina son ustedes dos, no es la tercera persona. Quizá la tercera persona que usted está mencionando está en una playa bebiendo piña colada, bañándose en el mar, disfrutando su vida, y ustedes están pagando su terapia aquí, matándose. Y eso lo aquieta, eso le baja. Entonces vamos a tratar con la situación, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Porque usualmente cuando usted acusa a otra persona, esa persona se convierte en una víctima suya del problema suyo. ¡Ay! Cuando hay adulterio y se usa una tercera persona, la persona que se usó, sea hombre o mujer, es una víctima de ese matrimonio. Porque uno de los dos permitió que la crisis que ellos tienen pasara a otra gente que no tenía que ver con los problemas que ellos tenían. Es el psicólogo que le está hablando a usted en este momento. ¿Ve? Entonces es más fácil proyectar y hablar de fulano, es perencejo, como ese fariseo. No soy como esos ladrones, como esos injustos, como esos adúlteros, como esos hombres.
Y para que sepa, ayuno 2 veces y 2 diezmos de todo lo que gano. Así que ten cuidado tú también, Dios. ¿Okay? Tienes que tratarme bien y portarte bien conmigo y contestar toda la oración que yo hago porque yo estoy haciendo todo lo correcto. Pues Cristo dijo que ese salió mal, que ese ni salió perdonado ni salió justificado, y que salió justificado fue el que daba puño en su corazón pidiendo perdón porque se sentía que era un pecador. ¿Por qué no aprendemos nosotros de eso? ¿Por qué no aprendemos del Evangelio? Porque es fácil predicar un mensaje con una unción y un poder, poner las manos y todo el mundo caerse y todo. Eso es bien fácil. Y gritar y comerse el micrófono y correr por todo el templo y el santuario y salir a la calle. Pero practicar el Evangelio, eso cuesta una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso cuesta que la persona tenga un conocimiento de sí mismo. Porque hay personas que se airan y se enojan y comienzan a actuar irracionalmente. Cuando la Biblia habla que cuando una persona está airada y enojada, lo menos que puede hacer es actuar y decir nada, sino retirarse y estar en silencio para dar los próximos pasos para una forma adecuada, apropiada y debida, para que no se confunda más la situación. Entonces, mientras usted da sus pasos, equivocadamente, usted va a confundir más lo que está sucediendo en su vida. En Proverbios 25:8 dice, no entre apresuradamente en pleito, no sea que no sepa qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubre el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Wow. Ese es Salomón. Y hay tanta gente que son guerrilleros que deberían estar peleando allá en Irán. Allá con los judíos en Gaza, allá los palestinos, deberían estar allá con un revólver y una ametralladora, pero no en la iglesia. La iglesia es una iglesia pacífica. El pacifismo se estableció por Jesús. Cuando Cristo lo tomaron preso en el Getsemaní, Pedro sacó su espada y casi le lleva la cabeza a Marco, un hijo de un sacerdote ahí, y le cortó la oreja. Y Cristo lo dijo, si tú usas la espada va a morir. Entonces, indirectamente tenemos grupos de personas dentro de las congregaciones del mundo. Estoy hablando de más de 40 millones de iglesias. La gente que están sentados ahí, pero son unos revolucionarios que no debieran de estar en la iglesia, debieran de estar peleando en una guerra. Mas el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5, 22 y 23, es amor, gozo y paz. Entonces, en Mateo 7 nos dice que por su fruto lo conoceréis, es el Evangelio. Entonces, si tú no me muestras ese fruto de gozo, de amor, de gozo y de paz, que son lo primero de los 9, ¿cómo tú vas a predicar? ¿Cómo tú vas a enseñar? ¿Cómo tú vas a decir que eres? Cuando ha mostrado todo lo diferente de lo que no eres. No entre apresuradamente en pleito, no sea que no sepa qué hacer al fin. Que dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando una persona está traumatizada y esa persona no está sana o sano de ese trauma, todas las personas que se acerquen a él o a ella van a sufrir la consecuencia de la falta de sanidad que tiene la persona, del trauma que tiene esa persona en su vida. Bien.
Por eso es que hay personas dentro de las congregaciones que no pueden tener posiciones. Porque siempre van a estar peleando con las personas que están al lado de ellos. Y muchas veces si es el pastor es el que lleva todos los golpes y todas las consecuencias, porque él o ella es el líder principal de la iglesia. Y es que esa persona está traumatizada. Yo tenía algo en mi ministerio de 44 años en la iglesia que pastoreé. Yo confrontaba las cosas inmediatamente que las veía. Si venían a mí, yo llevaba a la persona a la rutina en privado y ni los oficiales ni nadie sabía lo que yo hacía. Pero yo lo confrontaba personalmente. En amor. Y ventilaban a la persona y hablaban a la persona. Bien. Y hay momentos que hay que pedir perdón. Hay momentos que hay que corregir. Hay momentos que hay que crear conciencia a la persona que está en esa crisis de su trauma. Yo tuve un caso hace muchos años, al comienzo de mi ministerio, donde había un joven que se quería casar con una joven que tenía un hijo. Y habían algunos oficiales que decían que él no se podía casar y que ella no podía usar traje blanco en el altar, porque ella era una mujer. Y eran miembros de la iglesia y todo. Y él era una ovejita que no tenía familia ni nada, yo lo favorecía a él y le dije que no se preocupe, que yo lo iba a ayudar, que yo lo iba a casar. Y yo fui a la casa de la mamá de la novia, dije, mire, hágale el traje blanco a su hija y yo lo voy a casar. Yo sé que algunos oficiales no se sintieron bien conmigo, pero yo lo protegí a él y él se casó. Después con el tiempo se fue para otra iglesia. Y después con el tiempo él vino a hablarme a mí y me echó la culpa. Usted en mi oficina. Y cuando él terminó, lloramos. Yo le dije a él, perdóname. Yo le dije a él, perdóname. Porque no era el momento de yo explicar que yo hice esto, que yo me tiré al oficial en contra de mí, ese no era el momento. Él necesitaba un perdón, una reconciliación de mi persona con él, y yo en ese momento fui lo suficiente persona para decirle perdóname. Bien. Pero él no sabe todo lo que yo hice a favor de él para ayudarlo, para que se casara. Y todo lo que ocurrió, estamos hablando para los 80. De que hay momentos que cuando la persona está tan quebrantada hay que pedir perdón. Y las personas también se quebrantan y se afectan, aunque estén en su trauma y todo, están traumatizados. Y es que conozco la conducta humana, a mí se me hace más fácil que otro que no conoce la conducta humana, que quieren atacar y quieren hacer cosas increíbles. Cuando era asistente a superintendente, yo recuerdo que vino un pastor y el superintendente me dijo, Nicanor, como tú eres psicólogo, dirige la reunión. Y yo, está bien. Y la persona se sentó y él comenzó a atacar a los 5 ejecutivos. Ustedes no fueron, ustedes esto, ustedes me dejaron, ustedes aquello, ustedes... Él estaba mal, el pastor estaba mal. Y todos nosotros sabíamos que él estaba mal, pero como yo estaba dirigiendo la reunión, yo le dije a él, perdónanos. Y cada ejecutivo siguió la misma línea mía, le pidieron perdón. Y se calmó la situación después que se terminó. Pero el superintendente me dijo, ay, Nicanor, si tú no hubieras intervenido, yo lo iba a mandar al mismo infierno. Eso. Qué bueno conocer la conducta humana, porque hay momentos donde uno puede reparar, reconciliar
una situación que puede ser una crisis mayor. Le pedí perdón, se reconcilió, la esposa estuvo a favor de él, y después hubieron unas tremendas acusaciones de clase mayor, que a la larga él mismo se hundió. Y tuvo una separación de su esposa y de todo, él mismo. En un momento se pidió perdón, aunque él estaba mal, para que él supiese que nosotros éramos más grandes que la situación que él estaba pasando. Pero él mismo se hundió en su iglesia y su congregación con todas las situaciones que ocurrieron después de esa reunión, que tuvo que irse de la iglesia y perder su ministerio, y hoy en día está en una situación bastante difícil. Que también, como dice Judas, que uno tiene que mostrar misericordia también. Aunque usted no sea psicólogo, usted puede mostrar misericordia como hombre de Dios y mujer de Dios con personas que tienen esa necesidad de que se le dé un perdón o se le pida una excusa para que la persona se pueda restaurar. Como dice Judas 1:23, a otros salvar arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Judas 1:23, a otros salvar, sacándolo del fuego, a otros tener misericordia con temor. Así que la Biblia tiene toda esa gama de información para que nosotros podamos vivir la mejor vida para con nosotros mismos y para con los demás. El Evangelio es misericordia. El Evangelio no es fuego consumidor, como muchos citan a Juan y a los demás. Dios es amor. Punto. Entonces, si Dios es amor, y usted dice, no, Dios es fuego consumidor. No, esos dos textos están muy separados y están muy lejos del uno del otro. Pablo dijo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13. Yo, esa gente que andan hablando de condenación, de juicio, esa gente tan traumatizada. No han experimentado el amor, el abrazo, el cariño, el afecto. No confían ni en ellos mismos. Ellos se ven en el espejo y se asustan. Oh, my God, that's me. Se asustan. Y después son personas que van a las congregaciones, le dan liderazgo, entran hasta el pastorado y todo, y hacen más daño que bien. Y este siervo que está aquí le está presentando este libro, Conócete a ti mismo. Porque mientras más nos conozcamos, mejor vamos a ayudarnos a nosotros mismos y vamos a ayudar a la gente que está alrededor de nosotros. Hay oraciones que no se deben de hacer de los micrófonos ni del altar en voz alta, porque son ofensivas. Porque son personas que están ventilando por sus propias heridas y sus propias situaciones. Por eso que yo no puedo estar en todos los lugares, no puedo. No puedo dejarle ponerme el sombrero de psicólogo para evaluar una oración que está haciendo una persona que está diciendo muchas cosas de su ser interior. Entonces me mantengo lejos. Que cada persona viva su vida tranquila. Yo me quedo aquí en mi casa tranquilito. Y la gente no entiende eso de una persona como yo, que ha estudiado y ha conocido y conoce las situaciones, que puede evaluar. Entonces, esa clase de oraciones me quitan la comunión a mí, porque que no me deja de evaluar porque esa persona está orando y diciendo esas cosas. Aún predicadores. Uno lo escucha y no lo que ve son ventilaciones de sus propias situaciones. Personas en los púlpitos hablando de su esposa, hablando de su esposo, hablando de pastores. Es una cosa increíble.
El otro día estaba viendo una persona de otro país hablando de un caso que él tuvo, de una gente que cometieron adulterio y cómo él procesó todo eso. Eso no se habla en las redes, señores. Señor, tenga misericordia de la iglesia. Una cosa muy privada. ¿Qué tú quieres mostrar y que tú te hagas viral, que tú eres perfecto, que eso no te va a ocurrir a ti o a tus hijos? Por favor. Las cosas de casa se mantienen en casa, no se tiran en las redes. Hermano, si usted tiene el teléfono y usted está oyendo que se está hablando algo incorrecto, deje de grabar, no ponga eso en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, no ponga eso en ningún lugar, porque que la iglesia se afecta. Después la gente no quiere entrar a ninguna iglesia. No ataque a los sacerdotes ni a ninguna religión dentro del púlpito, ni en la radio, ni en ningún lugar, porque la gente mira a la religión todas iguales. Y cuando atacamos a los pastores y a quien hace mal y quien no hizo mal, nos ven a todo igual y interrumpimos la salvación de la humanidad. Las cosas se tienen que mantener en confidencia. Por eso es que en terapia yo tengo que morir con todas las cosas que la gente me hablen, aun aunque la gente me ataquen a mí, aunque me condenen a mí, aunque me acusen a mí. Y lo que usted me habló, yo voy a morir con lo que usted me habló. Y en el cielo, allí es que Dios va a abrir el telón y va a establecer quién estuvo bien y quién estuvo mal. Y esa es la gloria que uno tiene cuando uno guarda la confidencia de la persona. Que la gente espera que uno haga y uno haga y uno haga, pero ellos siguen haciendo y deshaciendo porque ellos tienen sus traumas, tienen sus situaciones de crisis. Este fariseo tenía una situación de legalista. No soy ladrón, no soy injusto, no soy ladrón, no soy adúltero, doy diezmo 2 veces en semana, doy 1 vez en semana, yo doy de todo, no soy como ese publicano. Usted no ore así. Yo sí tengo, él no tiene, por favor. Usted está enfermo, si usted hace una cosa así, ¿cómo usted va a ir delante del cielo cuando Dios conoce la tremenda viga y tronco que hay en la vida suya y en la vida mía? Para yo hablar de la motita y la pajita que tiene ese hombre, esa mujer, o el hijo de esa familia, o quien sea. Vamos a bajar 2 puntos, vamos a comenzar a caminar en la tierra, iglesia del Señor, donde quiera que usted esté. Vamos a aprender a ser humanos, a considerar a los demás. Yo tuve 40 años en mi congregación y yo amé a toda la juventud, no importa los defectos, lo que hacían y no hacían, lo amé y lo cuidé y lo protegí. Y cuando mis 2 hijos, el que partió con el señor Nicanor Jr. y mi hija, hacían cosas incorrectas, nadie venía a atacarme a mí porque ellos sabían que yo amaba a sus hijos también y que yo corregía a mis hijos cuando yo estaba incorrecto, cuando ellos no hacían lo correcto. Yo protegía el ministerio y protegía el testimonio de la iglesia, aún con mi familia, y que Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas. Bien, y eso está escrito en un lugar allí en el cielo. Pero esos jueces que tenemos en nuestras congregaciones de todo el mundo van a ser juzgados por el cielo. Yo le voy a llamar a usted, porque usted no es el pastor para juzgar. Hebreos 13:17 dice que los pastores son los que van a dar cuenta por todas las ovejas que ellos están pastoreando. No es usted. No es usted. Así que ser pastor es una gran responsabilidad para todas las personas que anhelan obispado, como dice primera de Timoteo 3. Buenas cosas desean. Pero mire lo que dice, antes de concluir esta programación de hoy, acerca de ser obispo. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Usted quiere ser obispo? ¿Usted quiere ser pastor? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno que usted quiera ser pastor o pastora,
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino que amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad, porque no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, ignorante, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Así que está en su asunto aquellos que quieren ser pastores y quieren estar al frente de las congregaciones. Hay unas condiciones. Y después ahí están los requisitos para los diáconos, que es más o menos conectado con la misma situación. Y es bien difícil esto. Que todos añoran estar al frente, todos quieren, pero hay unos requisitos que hay que cumplir. Yo no tuve 44 años en una congregación del sur del Bronx, que es una de las áreas más pobres, más críticas que tiene la nación de los Estados Unidos. 44 años en una sola iglesia, ministrando ahí día y noche, a diestra y a siniestra. Comencé con 15 y levantamos un grupo de hombres y mujeres de cientos y de miles de personas que han pasado por esa congregación. Y salí por condición de salud. Y aún así he sido juzgado y condenado. Pero como yo me amo a mí mismo, yo me voy a hacer bien a mí, no a usted, a mí. Que yo me amo a mí primero para yo poderlo amar a usted. Amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento con promesa. Yo no puedo amarlo a usted más que a mí. Yo no puedo. Si yo tengo una condición de vida, yo tengo que atenderme a mí. Tengo que sacar tiempo para mí, para yo estar bien, para seguir bien con usted y amándolo a usted. Pero si me muero, no se puede amar a nadie. Compra este libro. Llame al 646-755-1290. 755-1290, 646. Doctor, yo quiero ese libro. O me escribe a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, y yo le mando el menú, porque este es tan bueno como este también, porque aquí en este libro verde yo hablo de las reacciones secundarias que tienen una causa primaria. Que toda la ira y los enojos y la crisis que tenemos son traumas que nosotros tenemos, que no hemos resuelto. Y que continuamente lo estamos proyectando hasta con el perro y el gato. Hay gente que le dicen al gato, ¿qué me está mirando? Está mal, la gente está mal de la cabeza. Que tiene que ver el gato mirándolo, el perro, o lo que sea. Pero todas las reacciones en este libro que yo presento son secundarias. Y hay que ir a la causa primaria para entender por qué somos como somos. Así que estos son 2 libros que te pueden mandar a buscar, o libros que está en Amazon. Estaremos en contacto de nuevo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que se hayan edificado, haya consolado algún corazón. Y siempre vamos a estar hablando del Evangelio y hablando la verdad de Dios. Su doctor y pastor Nicanor González, que le aman. Dios les bendiga.